Reporte 100. El viernes se reunieron los gobernadores de Arizona, Katie Hobbs, la gobernadora de Arizona, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Y es que hoy lunes, se cumplen 3 semanas del cierre fronterizo de Lukeville, Sonoita, por un tema de migración. Las autoridades norteamericanas han argumentado que el cierre de este paso fronterizo se dio porque no tienen la capacidad para procesar tantos trámites de migrantes, y además de que está la garita, la puerta de entrada, con la presencia diaria de 2,000, 2,500, 2,800 migrantes diarios ahí en la puerta de Lukeville, Sonoita, y que por ello la cerraron, afectando de una manera muy negativa la economía, sobre todo de Puerto Peñasco, porque es la vía que conecta a Arizona con Puerto Peñasco. Y hoy es el Día Internacional del Migrante. Javier Contreras es consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración, y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Saludos a ti y a toda tu audiencia en este día. Sí, pues Lukeville cerrado todavía. Hoy 3 semanas de este cierre fronterizo. Hay una afectación económica en Puerto Peñasco, pero más allá de la afectación económica está el drama humano que está viviendo la población migrante en este punto fronterizo, Javier. Fíjate que este día justo se hizo para poder hacer reflexiones en situaciones como la que estamos viviendo ahorita en nuestras fronteras, ¿no? Porque nos invitan a pensar la migración como algo multidimensional, donde hay vidas de personas, ¿no? De diferentes espacios, las personas que migran, que están buscando llegar a un lugar para tener mejores condiciones de vida, pero también de las personas que están en las comunidades de tránsito, así como en los lugares de las comunidades de acogida, y los diferentes factores que van confluyendo, ¿no? Es difícil hablar acerca de esta situación desde una sola de las perspectivas o narrativas, ¿no? No solamente hay que hablar de la gran necesidad que tienen estas personas de encontrar un lugar donde puedan desarrollarse con dignidad, porque pues en sus comunidades de origen no han tenido las posibilidades ni económicas ni sociales para hacerlo, sino también hay que hablar de cómo se gestiona esa migración y de cómo se fomenta que la migración sea segura, sea ordenada, sea regular. El día nos invita a que podamos pensar, uno, que somos hijos, somos nietos de migrantes, somos producto de las migraciones, y que la migración va a seguir, y de hecho en nuestras comunidades hay una gran dependencia de los resultados o de los productos de las migraciones, pero justo tenemos que repensar cómo nos anticipamos a los futuros, bueno, a los presentes y sobre todo a los futuros cambios que seguirán habiendo en los flujos migratorios y las necesidades que ahí están equiparadas, ¿no? En el estado de Sonora específicamente, pues hay una gran vinculación entre las comunidades de los Estados Unidos y las mexicanas, aún a un nivel familiar, ¿no? A un nivel nuclear. Y esto no lo podemos, este tipo de medidas donde simplemente se cierran las fronteras y se busca generar una mitigación de la migración, como pues, no van a dar un resultado y además van a afectar grandemente las economías, me atrevo a decir no solamente de Sonora, sino también de las comunidades en los Estados Unidos, porque esta vinculación, este hermanamiento que tenemos es de años, es ya centenar, ¿no? Y entonces tenemos que pensar en otras formas de gestionar estas situaciones, ¿no? ¿Qué hay de por medio? Pues evidentemente estos flujos pueden desestabilizar a una comunidad cuando no están bien planeados y cuando sobre todo no se le está dando la atención necesaria a las personas que necesitan de este apoyo, pero también entiendo, ¿no?, que hay una situación alrededor de la agenda de seguridad, alrededor de una agenda geopolítica, y lamentablemente no podemos solamente poner estas dos cartas sobre la mesa como las principales y hacer a un lado la dignidad de las personas. No tenemos que en 2024, ojalá esto pueda ser una prioridad en las agendas de quienes están postulándose para presidentes de la República, ¿no? Puedan presentarnos una agenda que sí considere abordar de manera frontal un diálogo sustancial para el mediano y el largo plazo con los Estados Unidos. Sí, y Javier, aunque ya parece lugar común, el tema se va a complicar aún más en Estados Unidos por el asunto electoral, pero también por el tema, bueno, sobre todo el tema electoral, pero el tema de la guerra, el tema de las migraciones ha sido utilizado como moneda de cambio en el Poder Legislativo de Estados Unidos para obligar al presidente Biden a endurecer las políticas migratorias a cambio de obtener ayuda para Ucrania y para Israel, pero sobre todo para
Ucrania, además de que del lado republicano pues va en caballo de Hacienda Donald Trump por la reelección, por un segundo mandato. Es difícil hablar de este tema porque justo dependemos tanto o nos afectan tanto las elecciones de los Estados Unidos y tenemos tan poco margen de maniobra, o por lo menos eso ha parecido en la historia, que luego se vuelve con mucha impotencia hablar acerca de las tendencias y dinámicas en la opinión pública en esos procesos. Pero yo tengo dos reflexiones que me llevo: una reflexión para bajarnos a una realidad y la segunda para tratar de hacer un call to action, ¿no? La primera es, realmente demócratas y republicanos en Estados Unidos, los dos son antimigrantes. Lo que pasa es que los republicanos lo dicen abiertamente y los demócratas lo utilizan como un discurso pro derechos humanos mientras son elecciones, pero no ha habido resultados sustanciales de las administraciones demócratas que demuestren esta postura hacia la dignidad humana, hacia el respetar el derecho al libre tránsito, ¿no? En ese entendido, creo que podemos tener una postura más crítica, ¿no?, en cuanto a quién es el que tiene que no ganar. No estoy diciendo para nada que no me preocupe que gane otra vez Donald Trump. Lo que estoy diciendo es que creo que tenemos que tener una postura también más crítica hacia el Partido Demócrata, para que no solamente sea un tema discursivo, sino realmente podamos sentarnos a discutir políticas regionales, porque ellos mismos lo han dicho. La vicepresidenta Kamala Harris, hace un año, me acuerdo, estaba mencionando que la solución tenía que ser regional, que era de todo el continente, pero no ha habido esa mesa donde realmente las voces de los países de Centroamérica o de propio México tengan un peso para diseñar la solución. Realmente simplemente estamos reaccionando a decisiones unilaterales de los Estados Unidos. Y el segundo punto, que es este call to action, es: creo que sí vale la pena repensar que las comunidades mexicanas en los Estados Unidos sí tienen un peso estratégico, tienen un peso social con su voz, porque se han ganado su lugar como una comunidad no solamente de gran tamaño, sino que también aporta mucho a la economía de los Estados Unidos, y que el gobierno mexicano puede hacer mucho para fortalecer esa comunidad, esa diáspora, en sus ejercicios de su voz y de su derecho a manifestarse públicamente, sin violentar en ningún momento este principio de no intervención, ¿no?, en los asuntos internos de otros países. Eso lo hacen muchos otros países. En los Estados Unidos la cultura política de diálogo con los representantes del Capitolio, de las cámaras de representantes y con las comunidades de migrantes de otros países es una dinámica habitual, y creo que sí hemos dejado muy solos a nuestros inmigrantes en ese diálogo que ellos tratan de mantener con sus representantes en los Estados Unidos. Sí, Javier, ¿qué tan cierto es esto que se mencionó hace un par de semanas, 3 semanas, de que el Instituto Nacional de Migración se quedó sin recursos para operar este 2023 y que paralizó sus actividades, que habría un oficio que envió el titular de Migración a las oficinas en donde manifestaba esta circunstancia? ¿Es correcto esto que se dijo, Javier? Yo no puedo asegurar que el Centro Nacional de Migración se haya quedado sin recursos. Sí. Lo que sí hoy fue, yo como consejero, ¿no?, miembro del Consejo Ciudadano, efectivamente sí recibí una negativa de poder recibir lo mínimo que eran los viáticos para sesionar a la sesión, sí, a pretexto de esto, ¿no? Entonces, definitivamente ahí hay una por lo menos suspensión de emisión de gastos, sí, que sí hubo para fin de año. Es difícil, la verdad, leer al Instituto Nacional de Migración. Para ser sincero, se convirtió en una autoridad este año a partir de lo de Ciudad Juárez, en las que ni siquiera las otras autoridades federales pueden recibir respuestas claras, ¿no? Es una institución que está operando como que por una vía libre, en la que la propia Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y otras dependencias de la Secretaría de Gobernación de repente no se enteran de las cosas que está haciendo esta autoridad, y también los agarra por sorpresa. Me preocupa eso. Yo creo que en ese sentido, aunque todo sonaba tan fantástico y parecía que no tenía ni pies ni cabeza cuando Alejandro Solalín hacía estas declaraciones de que había que crear un nuevo espacio, una nueva autoridad migratoria, a mí nunca me pareció que esa fuera una idea sólida, que fuera con miras de hacerse realidad, pero eso no quita que sí es necesario, ¿no? Yo creo que también esto hay que exigirle a la autoridad, a los candidatas a la presidencia, que es: díganos una agenda de cómo
vamos a repensar esa autoridad migratoria, porque hoy por hoy se gobierna en un diálogo directo con las autoridades de los Estados Unidos y hay mucha desconexión con todos los demás actores que están involucrados. Entonces emite estos comunicados opacos, nadie estamos entendiendo qué está sucediendo, cambia sus lineamientos de un día para otro, y es muy preocupante porque es la autoridad que tiene en sus manos la vida de un montón de personas que están en extrema vulnerabilidad. Javier, muchas gracias como siempre por atender esta llamada y por ayudarnos a entender lo que está pasando en el tema de migración. No, con mucho gusto siempre poder participar en tu espacio y hacer solo una invitación a tu audiencia. Estamos en época decembrina, que recordemos que estamos, en todo caso quienes son cristianos, celebrando el nacimiento de un hijo de migrantes, de peregrinos, y que ojalá pueda haber un espíritu de hospitalidad en nuestros corazones, ¿no?, para ser más solidarios con quienes lo necesitan. Claro. Muchas gracias, Javier. Hasta pronto. Reporte 100.